Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 160 y el título de la reflexión de hoy es La verdadera ceguera, la ceguera espiritual. Las lecturas las encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 3 y 4, en el Proverbio número 9 y el Evangelio de Juan, capítulo 9. Partamos del hecho de que nosotros somos espíritu, que vivimos en un cuerpo y que tenemos un alma, y el alma está formada por nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces, como somos espíritus, por eso la verdadera ceguera es la ceguera espiritual. ¿Y qué es esta ceguera? Es aquella que nos impide ver a Dios obrar en nuestra vida. Es ese corazón endurecido que le atribuye todo a la razón y a la lógica humana, cuando realmente todo lo que se mueve es espiritual. Debemos pedirle a Dios que nos permita verlo en las cosas sencillas del día a día, porque nos estamos perdiendo nuestra esencia, porque nosotros somos espíritu. ¿Y cómo lo podemos comprobar tan sencillo? Cuando una persona muere, ¿qué queda aquí? El cuerpo. O sea que el espíritu era el que hablaba, el que estaba ahí presente. Cuando la persona muere, el espíritu abandona ese cuerpo, se va a reunir con el Padre Celestial. Bueno, leamos la palabra. En Segunda de Reyes 3, encontramos a 3 reyes enfrentando una crisis en medio del desierto. No tenían agua para ellos ni para sus ejércitos. Ante la desesperación acudieron al profeta Eliseo, quien les transmitió una palabra inesperada de parte de Dios. Debían cavar zanjas aunque no vieran lluvia ni señales de tormenta. O sea, estos reyes tenían que confiar, o sea, ver con los ojos del espíritu aquellos que con los ojos naturales no podemos ver. Aquella instrucción requería una decisión firme, porque Dios les pidió que hicieran algo antes de poder recibir un milagro. Y ellos obedecieron. Cuando lo hicieron, vino la sobrenaturalidad de Dios. Dios nos manda siempre a confiar en Él, incluso cuando no podamos ver el camino. Él va a poner el camino, es cuestión de nosotros de dar ese paso en fe. Dios no nos va a desamparar, Dios siempre nos acompaña. Y si Él ha orquestado algo, Él estará. Ayer escuchaba una reflexión maravillosa del sacerdote que decía el sí de María. María le dijo sí a Dios, pero ella no sabía ese sí que iba a implicar, pero era un sí divino, y eso no significó que a María no se le hubiera traspasado el corazón. La Virgen María tuvo que sufrir el dolor de la pérdida de su hijo. Por eso decía que ella guardaba todo en su corazón, porque ella se iba dando cuenta que su hijo no iba a estar toda la vida con ella. Ella lo fue guardando, pero Dios le proporcionó todo lo que necesitó para ese sí. El reinado de Jorán de Israel. Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat tenía 18 años de reinar sobre Judá, y reinó 12 años en Samaria, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no al grado de su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se entregó a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. El rey Mesa de Moab poseía muchos rebaños y entregaba al rey de Israel 1000 corderos y 100 carneros. Pero a la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. Luego mandó decir al rey Josafat de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me acompañarás a luchar contra Moab? Josafat respondió: por supuesto que iré. Tú eres como si fuera yo mismo, tu pueblo es como mi pueblo, y tus caballos son como los míos. ¿Qué camino tomaremos? Y Jorán respondió: tomaremos el camino del desierto de Edom. Fue así como el rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, tomaron el camino del desierto, pero después de 7 días les faltó agua para el ejército y para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo: vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas.
Pero Josafat dijo: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? Podríamos consultarlo por medio de él. Unos oficiales del rey le respondieron: por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante de Elías. Y Josafat dijo: en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Anda a ver a los profetas de tu padre y de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo dijo entonces: juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la mirada. Pero bueno, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor, caben en este valle muchos estanques, y el Señor también ha dicho: aunque ustedes no vean ningún viento, ninguna lluvia, este valle se llenará de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Esto a los ojos del Señor no es nada difícil. También van a poner a los moabitas en las manos de ustedes. Ustedes destruirán todas sus bellas ciudades fortificadas y talarán todo árbol frondoso, cegarán todos los pozos y sembrarán de piedras todos los campos arables. Al día siguiente, por la mañana, a la hora del sacrificio, un repentino aluvión llegó desde Edom y toda esa región se inundó. Mire que si esos reyes no hubieran creído, no habían construido las zanjas, tenían sus ojos espirituales abiertos, le creyeron a Dios, iban a poder ver eso. Y al saber los de Moab que los reyes se disponían a atacarlos, todos ellos se juntaron, desde los que apenas podían ponerse la armadura hasta los más experimentados, y tomaron sus puestos en la frontera. Y al día siguiente, cuando los moabitas se levantaron, vieron a la distancia que el reflejo del sol sobre las aguas las hacía verse rojas como sangre. Entonces gritaron: esto es la sangre de una batalla. Seguramente los reyes han luchado entre sí y han matado a sus propios compañeros. Vamos, moabitas, al botín. Pero cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, estos se levantaron los israelitas y atacaron. Y aunque los moabitas trataron de huir, los israelitas los persiguieron y los mataron. Y asolaron a las ciudades, y en todos los campos fértiles esparcieron piedras, y cegaron también todos los pozos, y derribaron todos los árboles frondosos. Solo quedaron piedras en Kerit Haseb, porque los poderos rodearon esta ciudad y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, tomó consigo a 700 hombres hábiles con la espada y quiso atacar al rey de Edom, pero no lo consiguió. Entonces tomó a su primogénito, el que habría de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y fue tan grande el enojo contra Israel que estos decidieron retirarse y volver a su tierra. Estos reyes practicaban el asesinato de niños para sacrificar a su Dios y que los dioses apaciguaran. Mente tan retorcida. Y eso es lo que hace la oscuridad: sacrificar niños en pos de algo que está destinado a la destrucción. Y en Reyes 4, en el segundo libro, observamos una serie de milagros que revelan el corazón de Dios, un corazón compasivo con el que necesita. Cada situación en nuestra vida, de escasez, de dificultad, es una oportunidad para ver el poder de Dios. Leamos. El aceite de la viuda. La viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo con la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú sabes bien que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. Mira que eso es lo que nos dice Dios: ¿qué tienes en casa? ¿Qué te he dado? Y la viuda dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías y todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos y echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa y cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme a ellos
iban trayendo las vasijas, ellas las iban llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y éste dijo: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Vemos que el aceite representa la unción. Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha ungido con ellos para que podamos vivir y extender el reino de Dios. En el momento que dejamos de utilizarlo, pues la unción fresca deja de fluir. Por eso hay que desarrollar todos esos dones y talentos para que Dios nos siga dando más y más, podamos extender ese reino de Dios y poder vivir en esta tierra de ese talento que el Señor nos ha dado. Porque cuando ponemos todo en manos de Dios, nunca nos va a faltar, siempre vamos a tener esa provisión diaria y necesaria, y no sabes de dónde viene. Eliseo y la tsunamita. En cierta ocasión, una mujer importante de Sunén invitó a Eliseo a comer en su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. A su marido le dijo: ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Debiéramos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando pase por allí pueda quedarse con nosotros. Mira que le hizo en el aposento alto. ¿Y esto qué representa? Representa el espacio donde vamos con Dios. Un día Eliseo pasó por allí y se quedó a dormir en ese aposento, pero le dijo a Giezi, su criado: llama a la tsunamita. Giezi la llamó, y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Giezi dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. ¿Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer contestó: en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Pero Eliseo insistió: entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giezi respondió: su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo le ordenó entonces a su criado que la llamara. Giezi la llamó, y cuando ella se detuvo en la puerta, Eliseo le dijo: dentro de un año por estos días tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella le protestó: no, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Sin embargo, la mujer concibió un año después. Por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo, y el niño creció. Pero un día fue a ver a su padre, que andaba con los segadores. De pronto gritó: padre, mi cabeza, me duele mi cabeza. Enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. El criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios y lo puso sobre la cama, y cerrando la puerta salió de allí. Luego fue a llamar a su marido y le dijo: te ruego que me prestes a uno de tus criados y a una de tus asnas. Quiero ir corriendo a ver el varón de Dios para que regrese. Mira que ella fue al aposento alto, o sea, ella fue a Dios. Y cuando tú vas a Dios encuentras respuestas. Pero su marido objetó: ¿y para qué vas a verlo hoy, si no es luna nueva ni día de reposo? Pero ella simplemente se despidió, mandó aparear el asna y le dijo a su criado: en marcha, tú nos diriges, pero no me detengas en el camino a menos que yo te lo ordene. Pero la mujer la tuvo clara. Mira que la importancia de las mujeres con discernimiento espiritual en casa. Nosotras debemos orar y ser esa luz para el esposo, porque Dios se comunica especialmente más con nosotras las mujeres. Por eso debemos ser esas mujeres orantes, esas mujeres virtuosas que estamos en la presencia de Dios. Y así la mujer partió y se fue al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado Giezi: aquí viene la tsunamita, hazme el favor de ir corriendo a recibirla y pregúntale cómo está ella y su marido y su hijo. Ella respondió que estaba bien, pero cuando llegó al monte donde estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies. Giezi se acercó y trató de levantarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, que se encuentra muy amargada. Pero el Señor no me ha dicho qué es lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo.
Entonces ella dijo: ¿acaso yo le pedí un hijo, mi señor? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo le dijo a Giezi: cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no lo respondas. Al llegar, pon mi bastón sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño le dijo: juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí. O sea, ella sabía que Eliseo podía, ella sabía que era Eliseo del que tenía que ir, porque antes en el antiguo esa comunicación con Dios directa no estaba, pero hoy sí tenemos que ir a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos conduce a ese aposento alto y ahí ponemos nuestras peticiones y ruegos ante Dios. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Giezi, que se había adelantado, llegó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no había dado señales de vida. Así que Giezi se había vuelto para encontrarse con Eliseo. Cuando lo encontró le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño yacía tendido sobre la cama sin vida. Entonces Eliseo entró y cerró la puerta tras de sí y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, y juntando boca con boca, ojos con ojos y manos con manos, así se mantuvo teñido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar el calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro de la casa, y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. En ese momento el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le ordenó que llamara a la tsunamita. Giezi la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo: toma a tu hijo. La mujer entró y sin levantar el rostro se arrojó a los pies de Eliseo. Después de eso tomó a su hijo y se fue. Mira que la mujer tsunamita le dio albergue al varón de Dios sin esperar nada a cambio, y por eso Eliseo quiso darle un hijo, pero ella le decía que no era necesario, que no se burlara, y cuando se murió su hijo, pues fue y reclamó a donde tenía que hacer. Si le dice a su esposo, no hubiera tenido sentido. Fue a donde iba a encontrar una respuesta. Vemos que así como Dios le dio un hijo, así Dios se lo devolvió. O sea, le dio lo necesario, porque si Él le regaló una bendición, no era ni una promesa porque ella no lo pidió. Él quiso darle eso por su corazón y no se lo quitó. Si Dios te da algo, Él no te lo va a arrebatar. Él lo va a dejar en tu vida el tiempo necesario, el tiempo justo. Por eso, si tú ves que algo se está truncando de lo que Dios te ha dado, ve al aposento alto, ve y recuérdale a Dios, ve y dile. ¿Por qué? Porque es que la oscuridad quiere apartarnos de toda la bendición de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso nosotros debemos ir a la presencia y quitar de las manos de la oscuridad todo lo que quiera arrebatárnoslo, lo que Dios nos ha dado, todo, absolutamente todo. Por eso no te conformes si hay una enfermedad, si hay algo que no provenga de Dios. Tú sabes por qué Dios no quiere destruir. Ve al aposento alto a escuchar la voz de Dios. Ve y Él te hablará y te dirá el para qué de cada situación y actuará conforme a su corazón compasivo y amoroso. Pero recordemos que Dios es soberano y Él sabe el para qué de cada cosa. Milagros en beneficio de los profetas. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Cuando los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una planta parecida a una parra silvestre. Llenó su manto con los frutos de esa planta y regresó. Y al llegar cortó los frutos y los echó en la olla del guisado, sin saber qué clase de frutos eran. Después se sirvió el guisado para que comieran los profetas, pero cuando ellos lo probaron dijeron: varón de Dios, lo que hay en la olla nos va a matar. Ellos no lo pudieron comer. Entonces Eliseo pidió que trajeran harina y luego de esparcirla en la olla dijo: ya pueden dar de comer a la gente. Mira que la harina representa el pan, o sea, el cuerpo de Cristo, el que purifica. Por eso la Eucaristía nos purifica. Si comemos de su carne y bebemos de su sangre, tenemos sanidad en nuestro cuerpo.
verán la importancia de la Eucaristía. Tú vas con frecuencia y recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Imagínate. Llegó entonces un hombre de Balsalisa que trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente, pero su criado respondió: ¿cómo voy a ofrecer solo esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir: dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho, comerán y hasta sobrará. Entonces Jesse puso lo que tenía delante de ellos. Conforme a la palabra del Señor, ellos comieron y hasta les sobró. Mira que la multiplicación de los panes ya la había hecho Eliseo, lo mismo que hizo Jesús en el monte. Proverbios 9 presenta dos invitaciones opuestas. La sabiduría nos llama a entrar en el camino de la vida, mientras que la necedad nos seduce con sus promesas engañosas que nos conduce a la destrucción. Cada día escuchamos ambas voces. Nuestro libre albedrío nos lleva a tomar la decisión correcta. ¿Y cuál es? Escuchar la voz de la sabiduría y aceptar su sabia dirección. El sabio lo entiende y lo comprende, pero el necio cree que aceptando el tentador tendrá vida porque cree saberlo todo, pero no es así. Va directo a su destrucción. La sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría ha edificado su casa, la ha firmado con 7 columnas labradas, ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos a acercarse y les dice a los faltos de cordura: vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado. Mira el cuerpo y la sangre de Jesús. Déjense de tonterías y vivan, sigan el camino de la inteligencia. ¿Y cuál es? El camino que Jesús nos marcó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío, te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Yo haré que vivas mucho tiempo, te daré muchos años de vida. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. La mujer insensata es provocativa, es insulsa e ignorante. Se entroniza a la puerta de su casa o en lugares más altos de la ciudad y llama a los que pasan por ahí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a acercarse y les dice a los faltos de cordura: qué dulce es el agua robada, qué sabroso es el pan comido a escondidas. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Mira que en la actualidad tenemos esas dos, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Por ejemplo, el camino de la necedad: vive y trabaja y ten para complacerte. No, el camino de la sabiduría: trabaja y ayuda a otros. El camino de la necedad: haz todo lo que tengas que hacer para tener placer. No importa que tengas que destruir tu cuerpo. El camino de la cordura, de la sabiduría, te dice: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Guárdalo como un tesoro sagrado. Cuídalo. Así tenemos muchos caminos. El camino de la necedad te dice: roba, engaña, pasa por encima. El camino de la sabiduría te dice: no, escucha, espera, dale lo justo, paga lo justo, no pases por encima de esta persona. A ver, ¿tú a quién estás escuchando? Mira que en eso se resumen los 10 mandamientos, en amar. Y si tú amas no haces daño, entonces vas por el camino de la sabiduría. Pero si no amas, destruyes. Ese es el camino de la necedad. Te destruyes a ti, destruyes a otros y te alejas de Dios, la fuente inagotable de sabiduría, de misericordia. Tú tienes libre albedrío. ¿Por qué cosas te vas a decidir? ¿Por cuál camino? El camino que te conduce a la vida en abundancia, el camino que te lleva de fondo al sepulcro. Yo por mucho tiempo escogí el camino de fondo al sepulcro, pero de ese fondo me sacó Dios. Si tú estás hoy en ese fondo, yo te digo que Dios te saca de ahí, si tú le crees. Él a mí un día me dijo que yo era la niña de sus ojos, y yo veía en ese fango en el que yo me revolcaba y dije: no puede ser cierto que la niña de los ojos de Dios esté
llena de lodo. Y empecé a dejarme transformar por Él. Y aquí vamos. Sigo en ese proceso porque esto no acaba, porque estamos viviendo en un cuerpo de carne que se contamina. Pero eso está Dios limpiándonos todos los días. Por eso el maná diario es su provisión de pan, provisión de palabra. ¿Para qué? Para seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. No sigas decidiendo por el camino de la necedad, escoge el camino de la sabiduría. Y en Juan 9 encontramos uno de los milagros más impactantes de Jesús, que fue la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Los discípulos pensaban que esto era una condición por pecado, pero era una manera de mostrar la gloria de Dios. O sea, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Los sufrimientos no son castigos, son oportunidades para que veamos que Dios existe. Pero mira que todos los sufrimientos son producto de nosotros haber pecado, del pecado original de Adán y Eva. Eso, vivimos en un mundo caído por eso, porque ellos decidieron alejarse de Dios y nuestro libre albedrío hoy nos permite decidir. Entonces cualquier dificultad es resultado de las decisiones de nuestros antepasados. Por eso nuestra nueva madre es María, que es la gracia. Nosotros debemos nacer, eso es nacer de nuevo, nacer de las entrañas de María, para vivir en esa gracia de amor, en esa vida de abundancia que solo el Espíritu nos puede dar. Vamos a leer. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Mira, el ciego había nacido de nacimiento, él no había podido ver y Jesús le sanó su ceguera física. Pero vamos a leer más adelante, la ceguera más difícil de quitar es la ceguera espiritual. Los fariseos interrogan al ciego sanado. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos, el ciego era de día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, el fariseo veía y creía que Jesús era del diablo porque no respetaba el día de reposo. Pero ellos estaban viendo milagros que sabían que solo Dios podía hacer, pero aún así creían que era del diablo. O sea, ellos eran ciegos espirituales, no podían ver a Dios en las obras que Jesús estaba haciendo. En cambio, el ciego creyó en lo que Jesús iba a hacer. Por eso fue y se lavó en el estanque de Siloé y pudo ver, no solamente con sus ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Sencillamente lo logró. En cambio, los fariseos tenían un corazón endurecido por tener tanto conocimiento de Dios que les impidió ver a Dios. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. El ciego ya había visto, no solamente con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón.
Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿ese es hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Mire, ellos seguían insistiendo, o sea, tenían esa ceguera espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esa misma ceguera? No podemos ver el accionar de Dios. Cuando estamos en la oscuridad, nuestro corazón es entenebrecido, todos nuestros sentidos espirituales están en cero y no podemos ver a Dios, pero Dios siempre está presente. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya se lo he dicho y ustedes no escuchan, porque quieren oírlo otra vez. ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí sí me abrió los ojos. Imagínense, él creía, veía, y los doctores de la ley no podían ver. Dios es maravilloso porque no tienes que ser un ilustrado en su palabra. Si tú le pides a Dios que te abra los sentidos espirituales, Él lo va a hacer. Si ve un corazón dispuesto a escucharle, Él lo va a hacer. Y luego sí, Él te explicará y te enseñará y te dará el amor por su palabra y empezarás a conocerlo. Pero lo más importante es conocerlo en espíritu y luego en verdad. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca has oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. No podían ver que este hombre, después de ver, empezó a predicar, a dar gloria a Dios y a hablar de Jesús, exaltando que Él venía de Dios. Pero esto irritó a los fariseos y lo echaron. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió: Señor, ¿quién es para que crea en Él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Cuando tú te reconoces ciego espiritual, Dios te devuelve la vista y te libera. Porque pecamos, porque no podemos ver a Dios, porque nuestros sentidos están endurecidos y decidimos por la oscuridad. Si nos declaramos que vemos, estamos diciendo que no necesitamos la obra consumada de Cristo en la cruz. Y realmente necesitamos esa libertad para poder ver, porque solamente Jesús nos quita esa ceguera y el Espíritu nos conduce por ese camino que nos ayuda a crecer. Reconozcamos que necesitamos de nuestro Dios y Salvador. Esta es la gran enseñanza que hoy Dios nos deja. La peor ceguera es la ceguera espiritual. Es esa incapacidad de reconocer la obra de Dios. Podemos tener muchos conocimientos de Dios, experiencias, participar en las actividades de la iglesia, pero si nuestro corazón está endurecido, corremos el riesgo de no ver a Dios en nada de lo que hagamos. Podemos estar dentro de la iglesia y no estar en la presencia de Dios. Eso es más triste, porque a veces creemos que porque vamos a la iglesia estamos cerca de Dios. No,
una cosa no tiene que ver con la otra, debería ser así. Pero a veces nos llenamos de ritos y no queremos conocer al Dios que decimos adorar, pero nos volvemos mecánicos y no lo escuchamos. Dios es dinámico y habla todos los días de manera personal a tu vida y a mi vida. ¿Y quién es el que abre esos ojos? Pues Jesús. Hablábamos que Él es la luz del mundo y Él es el que le da luz a nuestros ojos. Él nos ayuda a ver nuestras debilidades, nuestras necesidades y sobre todo su gracia transformadora. Él la ganó para nosotros. Cuando permitimos que Cristo ilumine nuestra vida, comenzamos a ver todo con claridad. Vemos el propósito, vemos la razón de ser de cada situación, de las circunstancias difíciles, de las enfermedades que a veces padecemos, de cada cosa. Mira que todo eso es para fortalecer nuestro carácter. Hoy pidámosle a Dios que quite toda la ceguera espiritual que hay en nosotros, que nos conceda esa humildad de poder reconocer nuestra falta de amor y que podamos caminar en su luz, porque quien permite que Dios ilumine su vida ve el camino, ve ese camino de vida que Dios pone enfrente de ellos, enfrente de cada uno de nosotros. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos, le pedimos al Padre de amor que limpie nuestros ojos espirituales para poder verlo, que limpie nuestros oídos para poder escucharlo y que todos nuestros sentidos espirituales estén alineados con Él, con la melodía del Espíritu, para que podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, para que podamos vernos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y podamos seguir recibiendo de su gracia, de su amor y de su bondad. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.